Hola, bienvenido a nuestra lectura de la Biblia en un año, donde nos encontramos ya en el día número 69 y nos corresponde leer el libro de Isaías. El profeta Isaías, vamos a leer de los versículos número 51 al versículo 55 para este día, para poder continuar con nuestra lectura en un año, con la ayuda de Dios. Y comenzamos en el nombre del Señor Jesús. Bien, encontramos primeramente el capítulo 51, palabras de consuelo que eran para Sión, para Judá en este caso, ¿verdad? Y comienza diciendo: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Ellos podían entender perfectamente esta simbología, ¿verdad? La piedra de donde fuisteis cortados y el hueco de la cantera donde fuisteis arrancados, porque para ellos entendían que la piedra era una fundación, un fundamento. Isaías ya lo había comparado, ¿verdad? Y tenían el recordatorio de todo lo que ellos habían pasado en el desierto, ¿no? Como pueblo con Moisés, que a través de la roca recibieron agua, recibieron vida. Así que Dios les dice que escuchen, ¿ya?, a los que siguen la justicia y que buscan a Jehová. Entonces, ahí entramos nosotros también, que estamos buscando al Señor, que estamos buscando más de Dios y buscamos justamente eso, seguir la justicia de Dios, ser unas personas justas, ¿ya? Entonces tenemos que mirar a ese Cristo. Esa representación de esa roca para nosotros es Cristo, nuestro Salvador. Yo tengo que verlo a Él, y cuando habla del hueco de la cantera donde fui arrancada, me puedo imaginar esos huecos de las manos y de los pies del Señor Jesús que fueron atravesados por nosotros. Entonces yo tengo que mirar a Cristo como mi Señor y mi Salvador para alcanzar esa salvación que solo Él nos puede dar, ¿ya? Y el versículo 4, de ahí me voy a saltar a donde dice: estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Ciertamente así fue. La salvación, la justicia no es por obras, no es por nada que yo pueda hacer o que yo pueda proveer o que yo le pueda dar a Dios. No hay absolutamente nada que yo tenga que pueda decirle a Dios: aquí está, este es mi pago por mi salvación, ¿ya? O este es el pago para que me consideres justa, o yo he cumplido la ley, sino que, como dice ahí, de Él viene, ya de Él salió la ley, de Él salió también la justicia para luz a nosotros, todos los pueblos de la tierra, aquellos que no somos descendencia de Israel, ¿ya? Y luego le dice el versículo 5: cercana está mi justicia, ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. Y viene ese Dios acercándose a nosotros, porque ciertamente nosotros no nos podíamos acercar a Dios, nosotros no podíamos buscarlo. Bueno, de hecho, ni siquiera buscábamos, yo creo, a Dios, los que hemos nacido fuera de un hogar cristiano, ¿verdad? Por lo menos en mi caso, mal que bien, de repente podía yo llegar a la iglesia. Jamás intenté o logré leer la Biblia, mucho menos entenderla, pero fue Dios el que se tuvo que acercar a mi vida y traerme su justicia, que Él ha hecho. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. Y así ha sido. Dios viene a juzgarnos, pero bendito sea Cristo, que a través de Él, en ese juicio, hemos sido encontrados limpios, ¿ya? Después viene el versículo 12, que me llamó también la atención, donde dice: yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Si Dios me consuela, si Dios me protege, si Dios me provee, exactamente, ¿no?, lo que dice aquí. ¿Por qué? O sea, ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre? Soy una hija de Dios, esa es mi respuesta. Entonces tengo que temer a Dios solamente, y a Dios darle honra, a Dios darle gloria, a Dios darle alabanza, ¿ya? No al hombre, ni al hijo del hombre, que es como heno. Cuando vemos el heno, es como una paja muy ligera y prende fuego fácilmente, no tiene sustancia, no tiene nada, pero así como prende, se apaga y se desaparece y no queda nada. Muy poca ceniza inclusive queda cuando se quema el heno, ¿no es cierto? Entonces así es, dice. Y el versículo 13 dice también: y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir.
Que no nos olvidemos nosotros de nuestro Dios, que no nos olvidemos de a quién servimos, al Dios Todopoderoso, que no nos olvidemos que Él es el creador, el que fundó, dice, los cielos y la tierra, y dejemos de estar teniéndole miedo constante al enemigo de nuestra alma, que ciertamente nos aflige, eso es verdad, por eso lo dice la palabra de Dios, ¿ya? Que busca destruirnos, pero que yo no tenga miedo, sino que yo confíe plena y 100% en Dios. Dice el versículo 17, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. 21. Oye pues, ahora esto, afligida, ebria y no de vino. Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más los beberás. Una promesa que en este momento de Isaías era para exclusivamente esa Jerusalén o ese pueblo de Judá, según el linaje de la sangre, pero que podemos también tomar como nuestro en base a la fe que es en Abraham, ¿verdad? La misma fe que tuvo Abraham la tenemos nosotros. Y bueno, ¿qué pasa? Ciertamente, en algún momento nosotros también estábamos bebiendo del cáliz de la ira de Dios, entregados a pasiones, a concupiscencias, a los deseos de nuestra carne, hacíamos lo que mejor nos parecía, igual que lo hemos leído del pueblo de Dios, que dice que cada quien hacía lo que quería porque no había jueces, ¿verdad? Según lo que venimos leyendo. Así también nosotros, y bueno, lo vemos en el mundo que nos rodea también, donde la gente hace lo que mejor le parece, según sienten, y si se siente bien, y si tú no dañas a nadie, y si tú estás contento con lo que haces. Entonces, por eso nos guiamos por emociones, y eso nos emborracha, nos hace perder el equilibrio de la vida, donde dice, bueno, esto es bueno, esto es malo, no, sino que tambaleamos en la vida, ciertamente cuando estamos sin Dios, bebiendo este cáliz de la ira de Dios. Por eso dice en Romanos, y ya lo leímos, que Dios entregó a la gente a pasiones desordenadas, los entregó a una mente reprobada. Y de esto se trata lo que habla aquí, de esa embriaguez que impide a la gente usar bien la cordura, la buena moral, los buenos principios, y van por la vida dando tumbos, caen en una cosa, caen en otra, se levantan y más adelante vuelven a tropezar, a caer y no tienen pensamientos sólidos, bases sólidas en su vida. Y yo digo, Señor, así nos encontrábamos nosotros antes de venir a Dios, mas sin embargo, hemos alcanzado también esta promesa que Dios quitó de su mano ese cáliz de aturdimiento, ¿ya? Y que ahora nos hace merecedores de esta promesa de nunca más volverlo a beber, para no caer una vez más en ese aturdimiento. Bueno, pasamos entonces por mí al capítulo número 52 de Isaías en la lectura. Por supuesto, ojalá tú lo puedas estar leyendo completo. Yo solamente voy viendo los puntos más sobresalientes que me habló a mi Dios y los estoy compartiendo contigo. Dice el versículo 5, y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Vemos nosotros, ¿verdad? Ahora que Dios le pide a su pueblo que se despierte de ese aturdimiento en el que se encuentra, porque sigue hablando ya, que fueron vendidos, ¿verdad? Pero que Dios era el que los iba a rescatar. Entonces, por eso hace Dios esa pregunta ahí, cuando ellos fueron a Egipto a buscar ayuda, y de ahí fueron tomados por el rey de Asiria. Entonces, este rey de Asiria pues estaba afligiendo al pueblo de Dios, y es donde Dios dice, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente. Rescatarlo es lo que hizo Dios, y lo que también promete hacer a nosotros contra los que se enseñorean, contra los que hacen aullar al pueblo de Dios, de manera que el nombre de Dios es blasfemado muchas veces, inclusive en tanto que se ensañan contra el Hijo de Dios. Bueno, pues nosotros, su pueblo, vamos a conocer que Él es Dios cuando veamos las maravillas con las
cual Él nos salva, ¿ya? Con la cual Él nos habla. Pero para eso alguien tiene que llevar este mensaje. Y por eso dice el versículo 7, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que le dice a Sión, tu Dios reina. Ese es el trabajo nuestro. Nosotros no estamos aquí para hablarle al mundo de más maldad o de más aflicción, porque suficiente tiene el mundo viviendo como vive y rodeado de tanta incertidumbre. Pero tenemos que mostrarle que hay certeza de salvación en Dios. Tenemos que hablarle de estas buenas nuevas, alegres nuevas, que Cristo nació, que Cristo murió y que Cristo ha resucitado. Esa es la noticia más alegre que tiene la humanidad hasta el día de hoy. No hay otra mejor noticia en este mundo que esa, ¿ya? Y debemos anunciar la paz de que hemos ahora alcanzado a hacer las paces para con Dios a través de Jesucristo, que podemos reconciliarnos con Dios el Padre y estar y vivir en paz. Hablábamos, ¿verdad?, de que no hay mayor bendición, cosa más poderosa que poder vivir en paz. Dice ahora también del que trae nuevas del bien. Que pueda yo hablar siempre de algo bueno, de hacer el bien, de lo positivo que hay para el ser humano, que es Cristo Jesús. Es la mejor noticia, ¿ya? Del que publica salvación y del que le dice a Sión, tu Dios reina. Entonces también dentro del pueblo de Dios también tenemos que seguir hablando de que Dios reina, de que Dios es el que salva, y publicar la salvación de Dios, publicar que Dios quiere redimir al mundo pecador y que para eso vino su Hijo. Ahora, ¿verdad?, les dice el Señor a estos que están en este pueblo, versículo 8, voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo. Entonces, el atalaya, claro, está para advertir sobre el peligro que viene, ¿no? Para cuando venían los enemigos a querer atacar una nación, habían personas paradas en las torres más altas de un castillo, por ejemplo, y ellos podían ver a lo lejos, y si se veía acercar algo, el atalaya tenía que dar voz de alerta. Pues nosotros también debemos dar voz de alerta, pero también debemos dar voz de júbilo al pueblo de Dios. Dice ahora el versículo 11, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Esto es algo que la atalaya también dice, ¿verdad?, al pueblo de Dios, que nosotros debemos apartarnos de toda idolatría, de toda contaminación, de todas las cosas que nos apartan a nosotros de Dios o que pueden hacernos perder la comunión con Dios. Ya venimos aprendiendo sobre las cosas que Dios definitivamente aborrece: la mentira, el orgullo, el enojo, la contienda, disensiones, fornicaciones, el adulterio. Hemos venido hablando de todas esas cosas a través de nuestra lectura en los primeros 60 días, ya que llevamos, ni siquiera llevamos tanto, y ya tenemos tantas cosas que Dios nos ha hablado, de las cuales debemos apartarnos y no tocarlas siquiera. Tenemos que salir en medio de ello, de esas cosas, porque el mundo vive atestado de esas cosas, y es tan normal echar chistes de doble sentido, es tan normal reírse de cuestiones que son aberrantes o denigrantes para nuestro prójimo. Es tan común poner oído a canciones que hablan de cosas que en otro tiempo era una vergüenza siquiera conversarlas, y hoy en día se van convirtiendo en algo tan normal, ¿ya? O ver películas donde lo único que se ve es pecado, desnudez, donde se habla no sé, del adulterio y de la fornicación como la cosa más normal del mundo. Nosotros tenemos que salir de todo eso y purificarnos, dice, los que lleváis los utensilios de Jehová. Ahora ya no somos esos sacerdotes que llevaban físicamente utensilios en un templo, pero ahora nosotros somos ese templo del Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia
y que en nosotros mora. Entonces, yo soy portadora de aquello más sagrado para Dios, que es su presencia misma. Así que por eso el Señor nos pide el apartarnos y el purificarnos. Y luego empieza ya desde aquí a hablar de ese Cristo que vendría a este mundo, que sería el Salvador. Dice, sufrimientos del siervo de Jehová. He aquí, dice el versículo 13, que mi pueblo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. El siervo de Dios, ese Cristo, será prosperado, hablaba a futuro, será engrandecido y será exaltado y puesto en un lugar muy alto. Y ciertamente sabemos que hoy Cristo, después de que resucitó al tercer día, dice que subió a los cielos en un cuerpo incorruptible de gloria, que fue transformado su cuerpo, y hoy día dice está sentado a la diestra, a la derecha de Dios Padre, y un día vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿verdad? Es el credo de los apóstoles que lo debíamos de conocer toda la comunidad cristiana, ¿ya? Porque en eso manifestamos nuestra fe y nuestra creencia. Entonces podemos ver ahí que efectivamente eso se cumple. Él fue exaltado, fue engrandecido y fue puesto muy en alto. Pero también vemos que aquí ya se estaba prediciendo el maltrato físico que iba a recibir ese Salvador, siendo desfigurado de los hombres su parecer. Y cuando uno ve las películas que se hacen hoy en día, ciertamente algunas muy descriptivas, nos da temor, nos da tristeza, más bien diría yo, verlo, y muchas veces hasta lloramos de ver cómo sufrió el Cristo, pero eso no es nada en comparación con lo que dicen los expertos de todo lo que realmente debe haber sufrido el Cristo en base al castigo que recibió. Y pues bueno, desde ahí yo voy a empezar con el capítulo 53, versículo 1, que dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Muchos profetas hablaron y la gente no creía, el pueblo de Dios no creía y no creía. Llegó inclusive Juan el Bautista, como vimos ya en el Evangelio según San Mateo, igual y no creían los maestros de la ley, ¿no es cierto? ¿Quién ha creído? Pero al día de hoy, digo yo, seguimos muchas veces iguales, le hablamos a nuestras familias, le hablamos a nuestros amigos, compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, y la verdad que en porcentaje es muy poca la gente que cree a nuestro anuncio, a lo que les contamos, ¿verdad? Mas sin embargo, dice: ¿quién y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sobre los más pobres, los más débiles, muchas veces los que se consideran menos inteligentes en esta tierra. Pero sobre nosotros se manifiesta ese poder de Dios. Ahora una vez más habla, dice, versículo 2, cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Esto nos da a entender que ese Cristo no es ese Cristo bonito, guapito, que se hacen imágenes, ¿no es cierto? Aquí claramente dice que era sin parecer ni hermosura, para que las mujeres, en este caso, sin atractivo, para que no le desearan. Era un hombre feo, vamos a ponerlo así. Eso contradice, ¿no es cierto? Como repito, las imágenes de un Cristo tan bonito que pintan por ahí. Yo digo, bueno, pues el que quiera creer que así era como se veía Cristo, allá ellos, pero aquí claramente Isaías ya estaba profetizando que, repito, estas son mis palabras, era un hombre feo de parecer, no era atractivo. ¿Ya? Su hermosura era interna, era su espíritu, era su esencia, era su presencia, como lo sigue siendo hasta el día de hoy. Y luego dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí explica todo lo que ha sido el Cristo a través de los tiempos, no solamente para cuando él estuvo en esta tierra, sino hasta el día de hoy, hasta el día en que yo tuve la gran bendición de que
Dios me salvara y me perdonara. Yo no digo que yo acepté, porque así es como yo tuve que aceptarlo. No, 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 de que Cristo me aceptó a mí, más bien dicho. Hasta ese día yo estaba contada en esta gente que despreciaba, que desechaba todo esto porque no creía, porque no me sentía que yo fuera eh, tan mala como para necesitar tanta gracia y tanto perdón, pero bendito Dios que me abrió los ojos, ¿no es cierto? Y podemos ver esto. Este es ese siervo que ha sufrido, todo lo que él sufrió, aquí lo vas a encontrar. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, todos nos descarriamos, él fue angustiado y afligido y no abrió su boca. Él vino, dice, a morir con los impíos, se dispuso, dice, su sepultura. Pero lo más interesante, el versículo 10, que me llama la atención, dice, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Primeramente viene Dios, manda a su propio Hijo por amor a nosotros, y es Dios mismo quien quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, a su propio Hijo amado, perfecto, puro, santo. Y Dios quiso, o sea, fue su voluntad quebrantarlo. Y no me refiero solamente a lo físico, que le quebrantaron los huesos, se debe haber quebrantado todo su ser al punto en el cual él clama, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él que no tiene principio, ¿verdad? Pero para que se pueda entender que desde el principio, pero yo diría desde siempre, había sido parte de la Trinidad, de la divinidad, había estado en presencia, en unión con Dios, que no conocía. Dios no conocía otra cosa, otro modo de vivir, por así de existir, separado de Dios, como tú y yo, que nacimos separados. Todo lo contrario, yo no sabía lo que era vivir con Dios. Cristo no sabía lo que era vivir sin Dios, sin el Padre. Estaban así. Y en ese momento se separan. Y por eso le dice el Cristo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue Dios el que quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Pero dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, o sea, por eso fue por tu pecado y por el mío, ¿verdad? Ahí es donde se estaba cumpliendo, donde se estaba viendo la mano de Dios prosperándole. En ese padecimiento, en ese sufrimiento, veníamos leyendo sobre David, todos los sufrimientos que él tenía, ahora sobre Job también. Pero muchas veces es en ese proceso de sufrimiento, de padecimiento, donde se glorifica a Dios, donde prospera su plan para nuestra vida y su propósito. Y eso es difícil, que muchas veces el cristiano lo tome y lo acepte. Y hoy en día la gente, yo rechazo, yo rehúso a la enfermedad, a la tristeza, al problema. Y yo digo, ¿y cuándo vamos a crecer entonces? ¿Cuándo vamos a ver la mano de Dios prosperada sobre nuestra vida, su propósito y su plan? De esa manera, solamente queremos al amuleto de buena suerte. Que Dios me bendiga, que Dios me guarde, que Dios me proteja, que todo me vaya bien, que me mantenga con buena salud. Y es lo único que acepto de Dios. Y si Dios quiere hacernos padecer, lo rechazo. Y todavía usamos el nombre de Dios. Bueno, los que lo hacen. Yo no lo he hecho nunca, que me libre el Señor, ¿no es cierto? Pero sí. Si Cristo mismo dice que vino para sufrir y morir y poner su vida en expiación por el pecado y para llevar el pecado de muchos, ¿qué me queda a mí? Bien, bueno, Dios nos ayude. Pasamos al capítulo número 54. Tú puedes terminar de leerlo ahí, toda la descripción de lo que sufrió el Salvador por ti y por mí. Aquí habla una vez más de ese amor eterno de Dios por su pueblo Israel, ¿ya? Y le dice, regocíjate, oh estéril, la que no da a luz,
levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Esta estéril, esta que hasta aquí no había dado a luz, era Israel, porque no es que no hubieran mujeres pariendo hijos, ¿verdad? Obvio, sino que ahora no había fruto. Eran solo ellos, pero no se habían extendido, no habían crecido, no habían multiplicado. Fuera de Israel, el plan perfecto de Dios que le dio a Abraham desde un principio, lo perdieron, perdieron el mensaje como de alguna manera. En tu simiente, le dijo Dios a Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Y llegaron a un punto los israelitas tal que se cerraron, que parecía que la bendición de Dios era solo para ellos. Y nadie más podía entrar en esa bendición. Entonces estaban estériles. Como pueblo eran solo ellos, así de chiquititos en comparación del mundo entero. No daban frutos por fuera, no había nada para los demás. Es como, imagínate un árbol que, no sé, de manzana, que da manzanas, pero las manzanas no las puede tomar nadie más, no son para nadie, sino que el fruto mismo se consume dentro del árbol y nunca se madura. Y este árbol es estéril, aunque se ven, ahí están empezando a salir las manzanas. Si se volvieran a consumir, a podrir o yo qué sé, las manzanas y nadie las puede comer, pues ¿de qué sirve? Así estaba Israel, estéril, sin dar frutos. Pero dice, más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. ¿Ya? Y nosotros éramos esos desamparados. Nosotros éramos ese olivo silvestre que vamos a leer en algún momento de la palabra de Dios. Éramos nosotros. Israel, ellos estaban casados con Dios bajo un pacto, una promesa. Dios los trataba como eso, como que él era el marido y que Israel, su pueblo, era su esposa. ¿Ya? ¿Sí? Era como la alegoría que Dios hacía para con su pueblo. Pero dice ahora, más son los hijos de la desamparada. Y así es nosotros, que éramos desamparados, que éramos nada para Dios. Y hemos venido a ser salvos por misericordia de Dios. Y más han venido a ser los frutos en nosotros, dando hijos de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las tribus y de todas las lenguas, como dice su palabra, que hemos dado fruto. Gracias al Señor. Y bueno, ya tú podrás ahí leer todo lo que Dios le habla, ¿ya? A su pueblo igual, dándole promesas ya de que se van a expandir, de que van a tener, y vemos ahí, ¿verdad? Cómo se va a proveer Dios para sí mismo, para su pueblo. Dice el versículo 5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Dios se compara, como dije, con ese marido para su pueblo Israel, comparándolo como una mujer viuda que no tiene nadie, que está desamparada. Y ya voy a saltar yo al versículo 7, aquí que sí me llamó la atención, donde dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Por un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Ha pasado por mi vida, tal vez ha pasado por la tuya, que han habido momentos en los cuales yo he cometido errores y viene por eso la ira de Dios a mi vida y veo la mano de Dios. Pero ¿sabes qué veo también? Que esa ira de Dios y que ese momento ha sido breve. Ha vuelto a mirarme con amor y con misericordia a Dios y a tener compasión. Y ese es el Dios al que sirvo. No que nunca me voy a equivocar, no que nunca voy a fallar, pero el que no falla es Él. El que siempre me recoge es Él. Lo único que hago es volverme a Él, recordar dónde me equivoqué, Señor, dónde fue que fallé, regresar a ese punto, pedir perdón, corregir y volver una y otra vez. Y así veo también como a Israel, esa misericordia compasiva de Dios hacia nuestras vidas, hacia su pueblo, cuando su pueblo de verdad le busca de corazón. Dice después, el versículo 15. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Mira, hay gente que se va a levantar
Hay enemigos del pueblo de Dios que llevan el espíritu del anticristo, que están contra Cristo. No estoy hablando del anticristo en sí, dije que llevan el espíritu, ¿ya? Que van a conspirar contra el pueblo de Dios, van a conspirar contra ti como lo pueden hacer contra mí. No estamos exentos, ¿ya? Pero dice que el que tal haga, lo va a hacer sin Dios, porque Dios no va a estar en ese asunto. Hay gente que le tiene mucho miedo a las cuestiones como de la brujería, lo voy a decir por las claras, de la hechicería. Pero yo siempre he dicho, más poderoso es el que está conmigo que el que está en el mundo. Y no hay nada que puedan conspirar contra mí, porque dice aquí que el que contra mí conspirare, delante de mí caerá. Y lo han visto mis ojos y lo seguirán viendo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su promesa y a su palabra que me dice en esta mañana y que te lo dice a ti también. Así que si hay conspiraciones, si hay planes malvados contra tu vida, ponte en las manos de Dios, ponte a cuenta con Dios y delante de ti van a caer, porque es la promesa de Dios. Dice el 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ahora yo no puedo esperar que Dios me defienda, me proteja, si quiero salir a defenderme yo. Como que, Señor, quítate ya hasta un lado. No, pero si estoy confiando en Él, Él ciertamente me va a defender y dice, no hay ninguna arma forjada, ¿ya? Que contra ti prosperará. Y ahora condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Perdón. Podemos pensar en un juicio legal, ¿no? Frente a un juez, un jurado. Pero también simplemente muchas veces es gente que hace juicio y levanta juicio contra un hijo de Dios. Si están hablando mentiras, dice la palabra de Dios, lo leímos en las bienaventuranzas en San Mateo. Bienaventurados sois cuando levanten toda clase de mal contra vosotros mintiendo. No, en verdad, o sea, si te andas haciendo las tuyas, pues no esperes que Dios te va a respaldar tampoco, ¿no? Pero si hay lenguas que se están levantando contra uno, haciendo juicio contra uno, pero están mintiendo en lo que dicen y yo estoy bien haciendo lo correcto delante de Dios, entonces mis acciones y la palabra de Dios que en esta mañana lo dice, vamos a condenar aquellas cosas, ¿ya? Ellos van a ser condenados por sus propias palabras, por su propia lengua. ¿Por qué? Porque esta es la herencia de los siervos de Jehová. Siervos. Un siervo obedece a su Señor. Un siervo sirve a su Señor. ¿Ya? No se sirve a sí mismo. Entonces, que yo pueda también estar dentro de esta categoría, ¿no es cierto? Dice ahora el capítulo número 55 y último. Misericordia gratuita para todos. Versículo 1, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que tienen dinero venid comprar y comed, venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Ahora está aquí el ofrecimiento. ¿Lo voy a recibir, lo voy a aceptar o lo voy a rechazar? Estamos sedientos muchas veces, andamos por la vida como que nada nos satisface, nada nos llena realmente, no encontramos la felicidad, no encontramos la paz. Pues tenemos que venir a Dios, venir a recibir de Él nuestra saciedad, ¿ya? Sin dinero, sin precio, yo no puedo, no tendría suficiente dinero en el mundo jamás para comprar mi salvación, para comprar mi restauración de mi relación con Dios, para comprar mi perdón, ¿ya? Es más que no tiene precio. No habría un precio en este mundo, no hay suficientes ceros en esta tierra, yo creo, para poder decir esto es lo que cuesta. Y comprar, dice, vino y leche. Una alegoría a la saciedad. A algo que no solamente te sacia la sed, sino que a la vez también te nutre y te protege, ¿ya? Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Hay una pregunta ahí en el versículo 2. Muchas veces nos esforzamos por cosas monetarias
para comprar cosas inservibles, ¿ya? Que no nos sacian. Hoy día puedes trabajar mucho y comprarte un carro lindo, bonito, nuevo, 0 millas. ¿Y qué va a pasar con ese carro de aquí a 5 años? Te pregunto. O sea, no es que esté mal, pero si ese es tu enfoque, si eso es tu prioridad de vida, nunca vas a tener paz y nunca vas a estar realmente saciado, porque de aquí a 5 años vas a ver ese carro como un carro viejo. Ya tiene 5 años, ya necesito un carro nuevo y seguir esforzándote por otro más después. Y vivir endeudado toda la vida para acabarla, para colmo. ¿Por qué nos gastamos el dinero en las cosas que no es un pan, que no nos sacian, ya? Nuestro trabajo en lo que no sacia, porque para tener dinero hay que trabajar de alguna manera, intelectualmente, con tus manos o como sea, o tienes que poner a trabajar tu dinero de alguna manera, pero tienes que trabajar. Nadie te regala el dinero, ¿no es cierto?, en la vida. Pero a veces ese dinero, ese trabajo es nuestra vida y en cosas que no sacian, que no llenan, que no satisfacen al final de cuentas. Entonces es lo que Dios nos está pidiendo, que vengamos a Él. Más bien dice, versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, dice su palabra en otra parte, ¿no? Entonces, ahorita podemos hallar a Dios si le buscamos, ¿ya? Y podemos ser oídos si le llamamos, porque Él está cerca de nosotros. Cuando dijo a Juan el Bautista, el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Venía el Cristo y está aquí, y aunque hoy no está físicamente ya en esta tierra, dejó aquí su Santo Espíritu cerca de nosotros para oírnos, para escuchar nuestro clamor. Entonces acerquémonos, busquémoslo ahorita que Él está aquí cerca. Y luego el 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El hombre impío, un hombre que no tiene piedad. Y la piedad es devoción a Dios, es encontrarse con Dios, es conocer a Dios, ¿verdad? Y querer hacer las cosas que Dios haría. Entonces, una gente impía es alguien que hace cosas que no glorifican, que no van de acuerdo, que no se alinean a la voluntad de Dios, ¿ya? Pero dice Dios que esos caminos, esas cosas, hay que dejarlas, ¿ya? Y el hombre inicuo, sus pensamientos. Una persona inicua es una persona mala. Y una persona mala, pues, ¿qué crees? Empieza la maldad aquí en el corazón, en estar pensando cosas malas. Entonces dice que no, que se deben de dejar ese tipo de pensamientos y en vez de eso volverse a Dios, a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. No es y a ver si Dios tiene misericordia, sino que Dios está afirmándolo, ya que él tendrá misericordia, y al Dios nuestro, al cual será amplio en perdonar, ¿ya? Entonces este mensaje es para aquel que no conoce a Dios, aquel que no es salvo, aquel que no tiene a Dios en su vida y sigue viviendo en el pecado, muerto, porque no ha recibido la vida en Cristo, porque no ha recibido la salvación, ¿ya? Este mensaje es para aquellas personas que aún no han conocido a Dios, para que lo busquen, para que le llamen y clamen a Dios, porque Él va a tener misericordia, porque Él va a escuchar su clamor y le perdonará. Aparte de eso, entonces si no has recibido el perdón en Dios, pídele que te perdone, pídele perdón, ¿ya? Dice el versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros pensamos hasta aquí nomás. Creemos en un Dios hasta aquí nomás, pero Dios es mucho más alto que eso, ¿ya? Sus pensamientos no son para hacernos el mal, dice su palabra en otra parte, ¿ya? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti para bendecirte, hacerte el bien, ¿ya? Los pensamientos de Dios no son condenar al ser humano, no son mandarlo al infierno y punto, sino para qué mandó a su hijo, para qué se iba a tomar todo ese proceso, ¿no es cierto? Todo lo que leímos de lo que iba a venir a sufrir el Cristo, ¿por qué estaba Dios ya trazando todo eso? Porque sus pensamientos, su deseo de su corazón
los caminos que Él trazó, el camino que vino Cristo a seguir, porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es un camino mucho más alto, más sublime, que jamás vamos a poder nosotros llevar por nuestra propia cuenta. Jamás puedo yo trazar un camino que a mí me lleve a Dios. Jamás podría yo pensar en lo que Dios pensó en ese plan perfecto para alcanzar a salvarme, ¿no? Dice el versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que la envié. Cuando cae la lluvia, cuando cae la nieve, siempre cae de arriba para abajo. ¿Te has dado cuenta? ¿Y qué hace cuando cae? Si esa nieve se derrite, si ese agua va a dar a los ríos o a los lagos, pero en su paso va regando la tierra y va haciendo germinar las semillas, va haciendo que la tierra se humedezca y cobre vida. Y hace lo que Dios dijo que tenía que hacer. Pues así también es la palabra de Dios que ha salido ya de su boca. Todo lo que leímos hoy en día y lo que hemos venido leyendo, eso es palabra que salió de la boca de Dios y viene para hacer obra en nosotros. Viene para prosperar nuestra vida, nuestra relación con Dios será prosperada, dice, en aquello para que le envíe. Envió Dios, esta es su palabra, envió a su Hijo. Dice que Él es el verbo hecho carne, ¿verdad? Él es la palabra de Dios en forma humana. Imposible de que la mente humana lo pueda entender realmente o que lo podamos realmente explicar en alguna manera coherente, pero imagínate que salen palabras de tu boca y se van convirtiendo en algo sólido. Eso es el Cristo, la palabra de Dios, el verbo hecho carne. Él salió de Dios, vino a esta tierra, bajó de los cielos para darnos vida y vida en abundancia. Para eso lo envió Dios, para eso envió a su Hijo amado Jesucristo. No para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, dice la Biblia. Así que Dios bendiga tu vida y puedas tú también escuchar esta palabra de parte de Dios. Si aún no conoces a Cristo, si aún no has sido salvo, si aún no conoces el perdón de Dios, que lo puedas encontrar a través de la lectura de la palabra de Dios, porque aquí vas a conocer a este Dios bendito que te ama tanto. Así que Dios bendiga tu vida. El Señor puede hablar también a cada uno de nosotros de maneras muy personales. Dios tiene mensaje para nuestras vidas. Que Dios te bendiga y nos vemos a la próxima. Chao.